La antropología es la ciencia integradora que estudia al hombre en el marco de la sociedad y cultura a las que pertenece. Se la puede definir como la ciencia que se ocupa de estudiar el origen y desarrollo de toda la variedad humana y los modos de comportamiento sociales a través del tiempo y el espacio, es decir, del proceso biosocial de la existencia de la especie humana. Ani guaya guachukua ante insulu muito programa presencia indígena naka sheha sulu he hat michimula uskat Asamblea Nacional nakan spura ho washa hana holu guaya ani wani ha wani alihuna ahti heshmai sheha sheha shirwat hip kalido shirwat hapen niken que checa nanik chi alihuna kai Rodrigo Navarrete nere Chinia Chekir Hika y Sulutra, Blauskami, Chitra, Universidad Central, Nakan, Waper Holo, Niki. Bueno, aquí estamos nuevamente en el programa de presencia indígena, Canal de la Asamblea Nacional, nuevamente para cumplir con este programa informativo, pedagógico, de aporte, de cooperación, de poder intercambiar, de poder difundir muchos aspectos de las culturas indígenas, ¿no? Estamos empeñados en eso. Nuestro objetivo es que los hermanitos y las hermanitas alíjunas, es decir, los que no son indígenas, respeten y valoricen la presencia indígena. Nosotros creemos que muchas veces, bueno, el racismo, hay toda una serie de factores, ¿verdad?, que sirve para que no se respete y no se conozcan las culturas indígenas. Hay otros de mayor profundidad, pero vamos a dejarlo hasta allí y vamos a decir que es por un acto de racismo. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos invitado al profesor Rodrigo Navarrete. Él es una persona, me une a él ciertos vínculos para que ustedes vean, no son casualidades. Él conoció al profesor Miguel Acosta Sainz, con quien yo trabajé también, a quien yo respeté mucho, lo quise mucho, un gran profesor, un gran arqueólogo, reconocido por todos los antropólogos del país y fuera del país. Entonces, él visitó las Pitías allá en La Guajira. Entonces, Rodrigo Navarrete es arqueólogo, es antropólogo, y bueno, y él nos va a explicar qué es eso, porque nosotros no somos antropólogos, no somos arqueólogos, pero es bueno compartir. Recuerden ustedes que este programa también es tiene una finalidad pedagógica, de enseñanza. Entonces, ¿qué es eso de la arqueología? ¿Para qué sirve eso? ¿Y qué importancia tiene eso para que el profesor nos hable de eso? En verdad me siento honrado de estar aquí en el programa tuyo, Noelí, y bueno, como dices tú, esto es un tema que habría que empezar explicándolo. Mucha gente, por racismo o por ignorancia, en verdad, porque no se ha educado al pueblo venezolano en relación a lo que podría ser la importancia de una disciplina como esta. No conoce realmente el trabajo que nosotros hacemos y sobre todo, para mí lo más importante no solo es decir qué es arqueología, sino para qué y para quién se hace arqueología, ¿no? ¿Cuál es la función social? Bueno, arqueología en principio es una disciplina que surge o se organiza, digamos, en el siglo XIX, un poco a partir del periodo de colonización del norte de Estados Unidos y del periodo de consolidación de las repúblicas en América, aunque surge en Europa muchísimo tiempo antes, pero de alguna manera es hija de este proceso colonialista en América, al menos criollo, en el cual los criollos empiezan a apropiarse de la historia indígena local y empiezan a utilizar esto como un recurso, un pretexto para separarse de los imperios europeos, ¿no? Es una disciplina que se encarga del estudio de las culturas del pasado. Cualquier cultura del pasado, puede ser el pasado más remoto. Nosotros tenemos evidencias en Venezuela incluso de hasta 15.000 años antes del presente,
¿verdad? Hasta un pasado muy reciente, puede ser 100 años atrás, pero lo que caracteriza al arqueólogo es que se encarga de rescatar la cultura material, o sea, los objetos y artefactos que esas sociedades del pasado dejaron, porque esos objetos y artefactos del pasado hablan de una manera diferente sobre esa cultura, de cómo hablan los documentos. No todas nuestras culturas, bueno, las culturas indígenas venezolanas no tenían escritura, digamos, oficial, ¿no? Tienen la tradición oral, la cual evidentemente después de mucho tiempo, miles de años, se va perdiendo poco a poco o se va transformando. Pero la cultura material queda en el sitio, quedan los restos de la gente que vivió 1000 años en un lugar, etc. Y esos restos son los que nos sirven no solo a los arqueólogos, para empezar a interpretar y a traer hacia el presente visiones de lo que fue nuestro pasado como nación, visiones de lo que fueron nuestros antepasados indígenas y visiones de cómo fue posteriormente el proceso de enfrentamiento de ellos con la cultura europea, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, los arqueólogos no trabajamos como los paleontólogos con restos, por ejemplo, mucha gente confunde que trabajamos con fósiles de dinosaurios y restos de animales, o a veces piensa que somos geólogos y estamos buscando piedras o minas. No, nosotros trabajamos con los restos de lo que el hombre, la gente, con los restos de lo que la gente hizo en el pasado, para entender cómo vivieron en aquel momento y para entender entonces por qué somos lo que somos en el presente. Y eso es una cosa muy, muy importante. La gente dice, bueno, pero ¿para qué es arqueología? Y tienen esa idea así como una caricatura, ¿no? Como las películas de aventureros. No, la arqueología sirve para entendernos. La arqueología trata sobre el pasado, pero sirve para el presente. Para las comunidades indígenas que necesitan saber de su pasado, para la comunidad nacional, porque los venezolanos todos, de alguna manera, nos sentimos, aunque diversos, nos sentimos unidos por un pasado común, una historia común, ¿verdad? Y esa historia común la tenemos que buscar ahí en los objetos, porque muchas veces los documentos no dicen las cosas completas, o las cambian, las tergiversan, porque quien escribió la historia, pues era el conquistador, ¿no? No era la persona el colonizador, no era la persona que estaba siendo invadida, por ejemplo. Ellos no estaban escribiendo la historia, ellos estaban viviendo y dejaron sus objetos en el sitio. Eso es lo que hacemos los arqueólogos, rescatamos eso. Sí, yo creo que es importante. Hay unas historias, mira, que a lo mejor a ti te puede interesar mucho, que es que hace como 15, 20 años, yo visité una comunidad y un niño de 7 años, porque me quedé en el ranchito, y los arijunas que andaban conmigo, por cierto, que estaban haciendo un posgrado de etnomusicología, y estos muchachos, dijeron que se iban a bañar, y eso era como a las 12 de la noche. Yo dije, no, yo no me voy a bañar, yo me quedo aquí en el chinchorro. Y un niño me acompañó en el rancho, un niño de 7 años, y él me dijo, abuela, tú oyes la voz, tú no oyes una voz. Y claro, yo no oía la voz. En ese momento yo no estaba pensando sabía que estaba, eso es por allá por Palash, en una comunidad guayú en Colombia, en donde hay muchas piedras, muchos cerros. Y él me dijo, esa es Puroy. Puroy es un sitio sagrado. Y entonces él me decía, cerca de Puroy, Puroy está peleando con Juyá. Está peleando. Le está reclamando algo, y eso es lo que nosotros sentimos desde aquí. Entonces me contó una historia de algo que habían dejado unos indígenas allí, y entonces también en una comunidad, una gente se había llevado esos objetos, y luego después pasaron una serie de situaciones a esa familia y le dijeron a ella, devuelve todo lo que tú te llevaste, no te apropies de eso. Eso no es tuyo, y llévalo de nuevo a la comunidad, llévalo allí y entiérralo de nuevo. Entonces, nosotros, lo que quiero decir con todo esto es, y habría muchos testimonios que narrar, lo que quiere decir esto es lo sagrado que es para nosotros y lo importante que es la arqueología, esos estudios, y porque nos explica toda una serie, todo ese pasado para poder entender el presente. Entonces, nosotros hemos sabido que el profesor Rodrigo también está trabajando
en unas rutas arqueológicas para poder entender, para poder, digamos, como reconstruir un poco, porque a veces no sabemos, hay mucha gente que no sabe a veces de dónde viene, ¿verdad? Decimos a veces lo que escribió el colonizador, o lo que escribieron los autores que no investigaron, pero que lo escribieron allí y aparece. Pero por eso es que se estimula el racismo, porque hay un desconocimiento, porque no hay pertenencia hacia nuestros pueblos y hacia nuestras raíces ancestrales, o cualquier origen, el que sea, ¿verdad? Entonces, bueno, necesariamente vamos a hacer una pausa aquí y ya volvemos nuevamente. Alejen nuevo a Chucuajolo. Anyway, alejen Huachukua, sulu tu washakalu, haper hasha, hirer hasha, esa traguayu rinte holo, tu washakachik, tu washakachik, shatianta gualayuira. Bueno, vamos a continuar después de esta pausa. Y oye, es un honor verdaderamente tener al profesor Rodrigo Navarrete. Él es magíster, tiene un doctorado y es una persona con varias publicaciones. De modo que es un honor verdaderamente tenerlo aquí porque nos ilustra. Esto es lo que nosotros necesitamos también, porque recuerden ustedes que este programa también tiene su parte que tiene que ver con la difusión, que tiene que ver con el aprendizaje, que tiene que ver con la enseñanza y que tiene que ver con el compartir las experiencias, intercambiar las ideas, ¿no? Ahora fíjese usted, profesor Navarrete, cómo entiendo yo que, o entendemos nosotros, que usted está participando en un proceso de revitalización de yacimientos arqueológicos para tener toda esta explicación, ¿no? Entonces valdría la pena compartir, informar aquí cuándo comenzó eso, en qué etapa está, en qué consiste eso, en dónde está ubicado eso. Quisiera, por favor, que usted lo informara. Perfecto, cómo no. Bueno, realmente estamos en una etapa muy inicial, aunque los arqueólogos siempre estamos en eso, como buscando revitalizar los sitios arqueológicos, no por los sitios mismos, sino por lo que explicaba en el segmento anterior, que es que la arqueología es historia, es hacer historia y construir un país sin historia, es una historia construida desde sus restos materiales, desde sus documentos, desde su tradición oral, es un país como sin cédula de identidad. Es un país sin rumbo, ¿no? Hay que saber de dónde viene uno para saber para dónde va. Y además, la arqueología es antropología, en el sentido que le interesa saber cómo vivió la gente, ¿verdad? Cómo viven actualmente, cuáles son las raíces las razones y las raíces por las cuales nosotros tenemos nuestras formas de vida.